Las obras de Jonathan Edwards. Capítulo 23. En este capítulo se hablará sobre la enfermedad del Sr. Edwards. Se dará detalles de su proyecto de escribir una obra sobre el último fin de Dios en la creación, y también sobre la naturaleza de la virtud. Se hablará del por qué el segundo hijo del Sr. Edwards fue a vivir a Onoquauba. Se expondrá detalles del contexto histórico de los peligros de la guerra en la que vivían. También se leerán cartas enviadas al Sr. Erskine, al coronel Williams, al Sr. Keymes, al Sr. Erskine, al Sr. M. Kuyok y al Dr. Bellamy. Concluyendo el capítulo se dará un relato sobre el tratado sobre el pecado original. Finalizando con la lectura de una carta del Sr. Edwards a su padre, y otra al Sr. Erskine. En julio de 1754, el Sr. Edwards sufrió un ataque muy severo de una fiebre galopante que duró hasta enero. Esto lo descalificó por completo para escribir incluso a sus corresponsales y debilitó enormemente su constitución física. En el transcurso de la primavera siguiente, comenzó la preparación de otros 2 tratados. Uno se tituló Una disertación sobre el fin para el cual Dios creó el mundo, y el otro, una disertación sobre la naturaleza de la verdadera virtud. Estos 2 temas son fundamentales en un sistema de teología. Sobre el primero, muchos escritores hicieron peligrosos comentarios ocasionales, sin embargo, rara vez ha ocupado el espacio siquiera de un capítulo o sección en los sistemas teológicos. No sé si algún escritor anterior al Sr. Edwards hizo de ese tema un tratado formal y exclusivo. Desde los principios más puros de la razón, así como desde la fuente de la verdad revelada, demuestra que el fin principal y último del Ser Supremo, en las obras de la creación y la providencia, fue la manifestación de su propia gloria, en la más alta felicidad de sus criaturas. El autor dejó el tratado tal y cual como estaba escrito inicialmente, sin haber sido preparado para la imprenta. Sin embargo, expone el tema de una manera tan clara y convincente que ha sido el manual de los teólogos desde el momento de su publicación hasta el presente. La naturaleza de la virtud ha sido un tema frecuente de discusión entre escritores éticos de casi todas las clases, paganos, infieles y cristianos. Aristóteles y otros moralistas antiguos suponían que la virtud consistía en evitar los extremos y seguir el medio en todo. Otros antiguos definían la virtud como vivir según la naturaleza. Baldwin y Doddridge lo representan como consistente en actuar de acuerdo con la idoneidad moral de las cosas. Boylston lo sitúa con respecto a la verdad. Hutcheson lo define como una cualidad captada en algunas acciones que produce aprobación y amor hacia el actor, por parte de aquellos que no reciben ningún beneficio de la acción. Muchos escritores, antiguos y modernos, han puesto la virtud en la imitación de Dios, y muchos otros en obediencia a la voluntad de Dios. Waterland, Rutherford y John Brown lo han considerado sabiamente como algo para nuestro propio interés. El obispo Butler dice que la debida preocupación por nuestro propio interés o felicidad y un esfuerzo razonable por promoverlo es virtud, y que la benevolencia, considerada individualmente, no es en modo alguno la totalidad de la virtud. Hume, que parece haber leído varias de las obras de Edwards y haberlas utilizado para adaptarse a sus propios puntos de vista, incluye en su descripción de la virtud todo lo que es agradable y útil para nosotros y los demás. Adam Smith lo refiere al principio de simpatía. Paley, que leyó a Edwards con atención, define la virtud como hacer el bien a la humanidad en obediencia a la voluntad de Dios y en aras de la felicidad eterna. Chamberlain, en sus leyes de la naturaleza, considera con razón que consiste en el amor de Dios y de nuestros semejantes, y se explica así. El fundamento de toda ley natural es la mayor benevolencia de todo agente racional hacia todos. El Sr. Edwards representa la virtud fundada en la felicidad, y como el amor a la mayor felicidad, o el amor a la felicidad universal del ser. Lo describe como algo que lleva a su poseedor a desear y promover en la medida de sus posibilidades la felicidad de todos los seres, además de un mayor grado de felicidad con preferencia a uno menor. Su explicación del tema está exactamente de acuerdo con la decisión de la razón.
La felicidad es el fin para el cual fueron creados los seres inteligentes, la perfección de su existencia. Por tanto, la virtud o excelencia moral debe ser el amor a esa felicidad. También está exactamente de acuerdo con las Escrituras. La suma de nuestro deber es, sin duda, la virtud. Pero Moisés resume nuestro deber en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, amarás la felicidad del ser universal. Cuando las Escrituras habían señalado tan claramente que la naturaleza de la virtud consistía en el amor y su fundamento como ser la felicidad. No es poco notable que tantos escritores perspicaces, con las Escrituras en sus manos, hayan formado puntos de vista tan oscuros o tan erróneos sobre estos temas, y tal vez no menos notable, que el Sr. Edwards haya podido descubrir su verdadera naturaleza y su verdadero fundamento a una edad muy temprana, tan claramente como lo hizo en la vida futura. De que así fue, nadie querrá comprobarlo si lee los diversos artículos bajo el título de Excelencia, en particular el último, en las notas sobre el espíritu. Estos 2 tratados se publicaron juntos por primera vez en un folleto en Boston en el año 1788, sin modificaciones del borrador del autor. Los diseñó a ambos para su publicación, pero nunca preparó a ninguno de ellos para la prensa. Aunque concebidos y expresados con gran claridad, tratan de temas que exigen una reflexión profunda tanto del lector como del escritor, y por esta razón, a menudo han sido comprendidos de manera incorrecta, incluso por los teólogos. Pero dondequiera que han sido leídos y comprendidos, han formado y regulado hasta tal punto las opiniones de los teólogos con respecto a los temas que tratan, que otros tratados se consultan más como objetos de curiosidad o de historia que como objetos de interés, guías de opiniones y principios. En febrero, o principios de marzo de ese año, el Sr. Edwards envió a su segundo hijo Jonathan, que entonces tenía 9 años de edad, a Onoquauga, para residir con el Sr. Hawley, para que pudiera aprender más perfectamente el idioma de los iroqueses. Continuó allí alrededor de un año, cuando a consecuencia de la guerra con Francia, el peligro de ataque de los indígenas se volvió tan inminente que el Sr. Hawley regresó con él a la casa de su padre. La guerra de 1754 fue sumamente desastrosa para las colonias y los asentamientos fronterizos de Nueva Inglaterra, de los cuales Stockbridge era uno, estaban expuestos a una ansiedad y alarma incesantes debido al constante riesgo de sufrir ataques de los indígenas salvajes adheridos a los franceses. En otoño, estos merodeadores mataron a varios de los habitantes de Stockbridge, a consecuencia de lo cual se convirtió en una ciudad guarnecida. En ese entonces, cada familia había acuartelado en su propia casa una cantidad de soldados necesarios para la defensa del lugar. El estado de las cosas respecto a esto se puede conocer en la siguiente carta del Sr. Edwards al oficial que tenía el mando de las tropas en esa parte del condado. A continuación, la breve carta de Jonathan Edwards al oficial en mando. Stockbridge, 26 de febrero de 1755. Señor, no tenemos alojamiento ni provisiones para hospedar y alojar a más de 4 soldados, y como yo estoy mal de salud, no puedo salir mucho. Por esta y otras razones, tengo muchos más inconvenientes que otros para conseguir provisiones. Fue por esta razón, y no porque estuviera dispuesto a crear un pretexto, que dije a los soldados de esta provincia, que hasta entonces habían estado alojados aquí, que ya no podíamos alojarlos. Me dijeron muchas veces que usted, señor, les había insinuado que pronto tendría otros asuntos para ellos. El capitán Osmer ha enviado a 3 de sus hombres para que se alojen en mi casa, y yo estoy dispuesto a recibirlos, pues prefiero alojar a quienes probablemente seguirán defendiéndonos en tiempos de peligro. Vince ha expresado su deseo de permanecer aquí. Por lo tanto, estoy dispuesto a recibirlo, con su consentimiento. Pidiendo su sincera interpretación de lo dicho, lo que no significa incompatibilidad con mi honor y respeto por usted. Soy su humilde servidor. Jonathan Edwards. La siguiente carta escrita al Sr. Erskine mostrará aún más plenamente el estado de alarma y terror que entonces existía en Stockbridge.
Stockbridge, 15 de abril de 1755. Reverendo y querido señor. El año pasado en la primavera recibí un paquete que contenía los siguientes libros. De Casaubon, sobre el entusiasmo. Principios de religión natural y revelada, de Warburton. Cristo y la vid verdadera, de Merrick. Un discurso que prueba que los apóstoles no eran entusiastas, de Archibald Campbell. Un discurso sobre los males predominantes en la actualidad. Un comentario sobre los apóstoles no entusiastas. Revisión y examinación de Moncrieff sobre el libro de Campbell. Gilbert sobre la culpa y el perdón del pecado. Hervey sobre la cruz de Cristo. Un relato de la escuela de huérfanos en Edimburgo. Memorial sobre la religión y la fe en Edimburgo. Memorial sobre el hospital del cirujano. Un relato de Gairdner sobre el hospital de ancianos. Estado de la sociedad en Escocia para la propagación del conocimiento cristiano. Resumen de las reglas de dicha sociedad en Escocia. Reglamento del Hospital Municipal en Glasgow y Anales de la persecución de los protestantes en Francia. Hago observación que en este paquete no incluía ninguna carta. A principios de diciembre pasado, recibí otro paquete, también sin que le acompañe una carta. El texto del envoltorio estaba escrito con letra tuya. En el paquete se encontraban los siguientes panfletos. Sermón de un anciano laico ante la comisión. Una carta escrita a un caballero de Edimburgo. Resoluciones de la Asamblea General del 22 de mayo de 1736. Un texto titulado El poder de la fe y la oración de Rutherford. Un panfleto titulado Investigación sobre el método de establecer parroquias. Un texto sobre la naturaleza del pacto y la constitución de la Iglesia de Escocia. Ensayo sobre la predicación evangélica y jurídica. Un panfleto sobre necesidad del celo por la verdad y un texto titulado Vindicación de la doctrina protestante de la justificación contra la acusación de antinomianismo. La semana pasada recibí una carta tuya, fechada el 11 de julio de 1754. Esa carta fue encontrada en casa del señor Prince por alguien que fue a Boston desde aquí y permaneció un tiempo allí. El señor Prince no pudo precisar cuánto tiempo estuvo allí esa misiva. En esa carta, usted hace mención de estos últimos folletos, recibidos el pasado mes de diciembre. Ahora le devuelvo mi más sincero agradecimiento por esta carta y estos generosos obsequios. Debería haberte escrito hace mucho tiempo, si no me lo hubiera impedido la enfermedad más larga y tediosa que he tenido en mi vida, la cual era seguida de ataques de fiebre que me sobrevinieron a mediados de julio pasado, lo cual duraron mucho tiempo de manera muy severa. Todo eso afectó excesivamente mi carne y mis fuerzas, de modo que quedé como un esqueleto. Tuve varios intermedios de los ataques mediante el uso de la corteza peruana, pero nunca me abandonaron del todo hasta mediados de enero pasado. Mientras tanto, intenté varias veces escribir cartas a algunos de mis amigos sobre asuntos de importancia, pero descubrí que podía soportar muy poco ese tipo de escritura. Una vez, al intentar escribir una carta al señor Burr, me dio un ataque de fiebre mientras escribía, de modo que me vi obligado a dejar la pluma. Cuando mis ataques desaparecieron, me dejaron en un estado de debilidad tan grave que temía caer en un cuadro de hidropesía. Sin embargo, últimamente he ido ganando fuerza poco a poco. La corteza de quina, también llamada corteza jesuita o corteza peruana, es el nombre histórico del remedio específico para evitar todas las formas de la malaria. Por otra parte, la hidropesía es una acumulación anormal de líquido en alguna cavidad o tejido del organismo. Recibí hace poco una carta del señor M. Laurin, fechada el 13 de agosto de 1754, que el señor Prince me envió, con una carta tuya, en la que me informaba de que un capitán de un barco de Glasgow, recién llegado entonces, traía la noticia de la muerte del señor M. Laurin. Este capitán dijo que había muerto muy repentinamente de apoplejía, poco antes de que él partiera de Glasgow. Desde que recibí esa carta, la envié otra al señor Prince, deseando saber más sobre la confirmación de ese relato.
Esta es una noticia conmovedora. Es un caso de muerte que tengo mucho que lamentar. Durante mucho tiempo él ha demostrado ser un amigo y corresponsal mío muy digno, amable y servicial. Sin duda alguna la Iglesia de Escocia tiene muchos motivos para lamentar su muerte. Hay razones para pensar que él fue uno de los que se paró en la brecha para cerrar el cerco en estos tiempos malos. Fue un amigo sabio, firme y fiel de la verdad del Evangelio y de la piedad vital en estos días de gran corrupción. Deseo poder aprovechar esta advertencia, así como mi última enfermedad, para prepararme para mi partida de aquí. No tengo nada muy cómodo que escribir respecto a mi propio éxito en este lugar. Los asuntos de la misión indígena, desde que estoy aquí, han estado acompañados de extrañas situaciones embarazosas que nunca hubiera esperado, o que alguna vez hubiera soñado, de tal naturaleza, y viniendo de tal sector, que no me complace ser muy particular y explícito al respecto. No obstante, además de lo que especialmente me refiero, últimamente han sucedido algunas cosas que han ocasionado grandes disturbios entre los indígenas y han tendido a alejarlos de los ingleses. En particular, el asesinato de uno de ellos en el bosque, por un par de viajeros, hombres blancos, que lo encontraron y lucharon con él. Y aunque los hombres fueron detenidos y encarcelados, sin embargo, en el juicio escaparon de la sentencia de muerte. Uno de ellos solo recibió un castigo más leve, como culpable de homicidio, por lo que estos indígenas, y también los indígenas de algunas otras tribus, estaban muy disgustados e indiferentes con los ingleses. Desde el otoño pasado, algunos indígenas del Canadá, instigados sin duda por los franceses, irrumpieron entre nosotros en las reuniones del Sabbat, atacaron a una familia inglesa y mataron a 3 de ellos. Y como una hora después mataron a otro hombre, que venía al pueblo desde unas casas lejanas, lo que ocasionó gran alarma en la ciudad y en el campo. Multitudes vinieron de diversas partes para nuestra defensa, esa noche y el día siguiente, y muchos de estos se comportaron muy neciamente con nuestros indígenas en esta ocasión, sospechando que eran culpables de hacer esa fechoría. Los acusaron de ello y los amenazaron con matarlos y cosas similares. Después de esto, algunos caballeros particulares ofrecieron una recompensa a algunos que vinieron como soldados, si les traían el cuero cabelludo de un indígena de Canadá. Fue entonces que 2 hombres fueron tan necios y malvados que en la noche desenterraron de su tumba a uno de nuestros indígenas, que hacía poco había muerto, para cortarle el cuero cabelludo, que al simular ser el cuero cabelludo de un indígena de Canadá a quien habían conocido y matado en el bosque, podrían obtener la recompensa prometida. Cuando se descubrió esto, los hombres fueron castigados. Pero esto no impidió, sino que tal acto aumentó mucho los celos y el desafecto de los indígenas hacia los ingleses. Sumado a estas cosas, tenemos muchos blancos, que en todo momento, sin restricción alguna, les darán espíritus ardientes, es decir, bebidas alcohólicas, lo cual es una tentación constante a su lujuria más predominante. Aunque tengo poco éxito y muchos desalientos aquí en Stockbridge, el señor Hawley, ahora misionero entre los 6 pueblos, que fue de Nueva Inglaterra a Onoquauga, un lugar a más de 200 millas de aquí, ha recibido mucho aliento últimamente. La religión parece ser algo que crece y se extiende entre los salvajes de esa parte de América, gracias a él. Hay una perspectiva esperanzadora de que se abra camino para otro misionero en esas partes, lo que puede tener consecuencias felices, a menos que los 6 pueblos se pasen a los franceses, lo cual hay grandes razones para esperar, a menos que los ingleses se esfuercen, vigorosamente y con éxito, contra los franceses en América este año. Parecen estar esperando a ver si esto será así o no, para determinar si abandonarán por completo a los ingleses y se adherirán a los franceses. Y si los 6 pueblos abandonaran a los ingleses, se puede esperar que los indígenas de Stockbridge y casi todos los pueblos indígenas de América del Norte la sigan. Parece ser la temporada más crítica en los dominios británicos en América, algo que jamás se haya visto desde el primer asentamiento de estas colonias. Probablemente, todo dependerá de las transacciones bélicas del presente año. Lo que se hará no lo puedo decir.
Estamos todos en conmoción, de un extremo al otro de la América británica, y se proyectan y preparan diversas expediciones, uno a Ohio, otro a los fuertes franceses en Nueva Escocia y otro a Crown Point. Pero estos asuntos no están exentos de dificultades. Surgen grandes dificultades en nuestros actuales asuntos más importantes debido al estado de ánimo de los diversos gobiernos. Les resulta difícil ponerse de acuerdo sobre medios y medidas. Y no tenemos motivos para pensar que los franceses nos apoyen en sus actividades y preparativos. Una nube oscura parece flotar sobre nosotros. Necesitamos las oraciones de todos nuestros amigos y de todos los amigos por el interés protestante. Stockbridge es un lugar muy expuesto, y solo Dios sabe qué será de nosotros en las luchas que se avecinan. He oído que los señores Tennant y Davis llegan a América y han tenido mucho éxito en la misión que emprendieron. No es probable que el señor Bellamy vaya a Nueva York, principalmente por la oposición de algunos miembros de la congregación y también de algunos de los ministros vecinos. He oído que últimamente han acordado unánimemente postularse para que el señor M. Gregor, de New Londonderry, alias Nutfield, en Nueva Inglaterra, sea su ministro, quien es un caballero que creo, si pueden conseguirlo, probablemente les conviene y es competente para ocupar el puesto. Y he oído que ha habido alguna diferencia en su propia congregación que últimamente ha hecho que su situación allí sea incómoda. Si es así, será más probable que dé su consentimiento al movimiento desde Nueva York. Mi esposa se suma a mí en saludos respetuosos y afectuosos para usted y la señora Erskine. Soy, querido señor, su afectuoso y agradecido hermano. Jonathan Edwards. Postdata escrita en Stockbridge el 2 de junio de 1755. En un viaje que hice a Northampton el pasado mes de abril, llevé la carta anterior, junto con otras, a Escocia, hasta el momento buscando una oportunidad para enviarlas desde entonces a Boston, y allí encontré otra carta del señor Prince, con una alegre contradicción con su anterior relato de la muerte del señor M. Laurin, lo que me obligó a traer de nuevo mi paquete a casa. Sin embargo, después de abrir y leer esta carta, pensé que sería mejor enviársela, envuelta en un envoltorio, al señor M. Laurin, quien espero que todavía viva y os lo transmitirá. Jonathan Edwards. A principios de septiembre, el peligro se volvió tan inminente que el señor Edwards, a petición de la gente del pueblo, dirigió la siguiente carta urgente al coronel del condado. Al coronel Israel Williams. Stockbridge, 5 de septiembre de 1755. Señor. Ayer los habitantes ingleses de la ciudad le enviaron una carta dirigida a usted para que fuera transmitida a Hatfield, respetando el estado de la ciudad, afirmando que quedó muy expuesta por la retirada de todos los soldados de Connecticut, que el gobernador William Shirley, con su urgencia, había persuadido a casi todos los habitantes indígenas aptos para la guerra, quienes se oponían mucho a ir, porque la partida de tantos dejaría indefensos a la ciudad y también a sus esposas e hijos. También dice que el gobernador eliminó su objeción, prometiendo que se mantendría aquí un número suficiente de soldados ingleses, durante su ausencia, para la defensa de la ciudad. También acabamos de recibir información por escrito del señor Vance Chack, de que 2 grandes grupos de indígenas han salido últimamente de Crown Point contra nuestras fronteras, y suplicando así que se envíen soldados rápidamente. Pero siendo informado hoy que usted se ha ido de Hatfield, y sin saber si recibirá oportunamente la carta antes mencionada, ahora, por deseo del pueblo, le doy esta breve información de lo que allí estaba escrito. Deseamos sinceramente que no nos dejen tan descuidados, y así no quedemos expuestos a nuestros enemigos, quienes, tenemos razones para pensar, tienen los medios para conocer nuestra situación y ciertamente se están preparando para atacar algunas de las aldeas fronterizas más indefensas. Esperamos que las tropas puedan ser enviadas inmediatamente, porque al no tener medios adecuados para repeler un ataque, no tenemos seguridad ni un solo día. Respetuosamente, soy, tu obediente servidor. Jonathan Edwards. En el año 1751 se publicó en Edimburgo una obra anónima, titulada
Ensayo sobre los principios de la moralidad y la religión natural, de la que Don Henry Home pronto se declaró autor. Estos ensayos, aunque escritos por un miembro de la Iglesia de Escocia, fueron considerados como decididamente escépticos en su tendencia y trajeron al autor algunas dificultades con la Iglesia particular con la que estaba conectado. Esto llevó a una discusión pública sobre el carácter de la obra en general, particularmente del ensayo sobre la libertad y la necesidad. Cuando comenzaba esta discusión, llegó a Escocia el ensayo sobre la libertad de la voluntad, de Edwards. Fue leído extensamente por hombres de mente especulativa, y, aunque presentaba una visión del tema completamente nueva, dio gran satisfacción a hombres de todas las clases. Cuando Lord Keynes y sus amigos, después de leer la obra del Sr. Edwards, se esforzaron por demostrar que la visión de la libertad y la necesidad en la libertad de la voluntad era sustancialmente la misma que la dada por su señoría. El Sr. Erskine informó al Sr. Edwards de este hecho. En la siguiente carta, este último apenas alude a la obra de Lord Keynes como una obra de tendencia corrupta. En una carta posterior a sus amigos, escrita en el verano del año siguiente y ahora adjunta al Tratado sobre la Libertad de la Voluntad, examina las opiniones de su señoría sobre la libertad y la necesidad y muestra su total desacuerdo con sus propias opiniones, como se exhibe en la libertad de la voluntad, y expone su inconsistencia, no solo con la razón sino entre sí mismo. Esta carta, por un sentido de justicia hacia su autor, fue publicada inmediatamente, en forma de folleto, por el Sr. Erskine, y produjo una convicción universal de que Lord Keynes había malinterpretado por completo la visión adoptada por el Sr. Erskine y Edwards. Dice que sus propios puntos de vista al respecto estaban en contradicción, tanto con la razón como con la revelación. De hecho, su señoría misma parece haber sido de la misma opinión, porque, en una edición posterior, se dice que el ensayo sobre la libertad y la necesidad sufrió muchos cambios, hasta el grado de presentar puntos de vista esencialmente diferentes sobre esos importantes temas. A continuación, la carta de Jonathan Edwards al Sr. Erskine. Al reverendo John Erskine, ministro del Evangelio, en Culross, Escocia. Stockbridge, 11 de diciembre de 1755. Reverendo y querido Señor. Te escribí por última vez el 24 de julio de 1755. Desde entonces recibí una carta suya, fechada el 23 de junio de 1755, junto con los ensayos sobre el Principios de Moralidad y Religión Natural, del Sr. Hogg, y un análisis de los sentimientos morales y religiosos de Sopo, de usted mismo. Le agradezco su carta y su obsequio, y escribiré una carta de agradecimiento al Sr. Hogg, por el obsequio de su mano, sumado a ejemplos anteriores de su generosidad. Ya había leído antes ese libro de ensayos, habiendo tomado prestado el del Sr. Bellamy, y también el libro del Sr. David Hume, del que usted habla. Me alegro de tener la oportunidad de leer libros tan corruptos, especialmente cuando están escritos por hombres de considerable genio, para que pueda tener una idea de las nociones que prevalecen en nuestra nación. Usted comenta que algunas personas dicen que se habría evitado que Lord Keynes fuera nombrado Lord of Session si el canciller Hardwicke y el arzobispo Herring hubieran visto su libro oportunamente. Me alegraría saber quién es ese canciller de nombre Hardwicke, y cuál es su carácter. Al mencionarlo de esa manera, estoy dispuesto a suponer que puede ser, en algunos aspectos, de buen carácter, y es motivo de agradecimiento que un hombre de buen carácter y amigo de la religión sea Lord Chancellor. En cuanto a nuestras preocupaciones bélicas, hasta ahora no he sido muy exigente al escribir sobre ellas en mis cartas a Escocia, suponiendo que es muy probable que usted tenga informes más antiguos de Boston, Nueva York y Filadelfia que cualquiera que yo pueda enviarle, en vista que vivo a una gran distancia de cualquiera de los puertos marítimos. Sin embargo, al ver que me proponéis enviaros alguna relación del estado actual de las cosas, diría que me parece que a pesar de algunos notables favores del cielo, de los cuales somos muy indignos, puedo decir que ha sido en general un año de grandes desaprobaciones de la providencia hacia la América británica.
A pesar de nuestro éxito en Nueva Escocia, de tener a los mejores en la batalla cerca del lago George, y además de tomar prisionero al general francés, sin embargo, considerando las ventajas que el enemigo ha obtenido contra nosotros con la derrota del general Braddock, especialmente al ganar y confirmar a los indígenas de su lado, y desanimar y debilitar a nuestros amigos, y lo que hemos sufrido de nuestros enemigos, y cuán mucho estamos debilitados y casi hundidos por nuestros enormes gastos, especialmente en Nueva Inglaterra, y por la sangre y el dinero que hemos gastado. Considerando estas cosas, y lo poco que hemos ganado con nuestras pérdidas y problemas, digo que nuestro caso no es mejor, sino mucho peor que a principios de año. Creo que al menos, es seguro que no hemos obtenido ninguna ventaja, de ningún modo, para equilibrar nuestros problemas y gastos de sangre y tesoros. La expedición hacia el este ha tenido un éxito notable, pero las otras 3 expediciones, la que fue contra los fuertes franceses en el Ohio, y contra el Niágara y Crown Point, han fracasado en cuanto a sus principales propósitos. Y aunque el ejército al mando del general Johnson obtuvo una especie de victoria sobre los franceses y tomó prisionero al barón Dieskau, su general, sin embargo, sufrimos mucho en la batalla, y la captura del general francés probablemente fue la salvación de su ejército. Porque, al decirle una mentira a nuestro ejército, y me refiero a que el general decía que los franceses esperaban constantemente refuerzos, de un gran cuerpo militar que marchaba supuestamente por otro camino, y que había estipulado encontrarse con ellos cerca de ese lugar, nuestro ejército se vio impedido de perseguir al enemigo, después de haberlo repelido. Ya que si lo hubieran hecho, los franceses habrían tenido grandes ventajas y los hubieran cortado e impedido el regreso de casi todos a Crown Point, que no podía ser de otra manera que a través del agua en sus batallas. Nuestro ejército nunca avanzó más allá del lugar de su enfrentamiento, pero, habiendo construido un fuerte allí, cerca del lago George, conocido también como Lago del Santo Sacramento, y después de haber construido otro cerca del río Hudson, a unas 14 millas de este lado, y luego de haber dejado guarniciones, ha regresado recientemente. Al igual que el ejército al mando del general William Shirley, que fue con planes contra Niágara, después de haber construido algunos buques de fuerza en el lago Ontario, fortalecido las fortificaciones en Oswego y enviado a buscar los restos del ejército del general Braddock a Albany, allí para ir a los cuarteles de invierno. Los gobernadores de las distintas provincias, en la última parte del mes pasado, se reunieron para conferenciar sobre nuestros asuntos bélicos y acordar un plan de operaciones que se recomendaría al gobierno interno para el próximo año. Pero no he oído nada sobre sus determinaciones. Los indígenas no han hecho muchos daños en las fronteras de Nueva Inglaterra desde que nuestro ejército estuvo sobre nosotros, pero han causado terribles estragos en los asentamientos del interior de Virginia y Pensilvania. Es evidente que el ministerio en casa lo echa mucho de menos al enviar fuerzas británicas a luchar con los indios en América y al enviar oficiales británicos para tener el mando de nuestras fuerzas americanas. Que nos envíen armas, municiones, dinero y provistas, y dejen que los hombres de Nueva Inglaterra manejen el negocio a su manera, que son los únicos que lo entienden. Nombrar oficiales británicos sobre ellos no es más que un obstáculo y un desaliento para ellos. Que estén bien abastecidos, apoyados y defendidos por mar, y luego que salgan al mando de sus propios oficiales y se las arreglen a su manera, como lo hicieron en la expedición contra el Cabo Bretón. Todas las provincias de América parecen ser plenamente conscientes de que los hombres de Nueva Inglaterra son los únicos empleados contra Canadá, como tuve abundante oportunidad de observar en mi último viaje a Nueva York, Nueva Jersey y Filadelfia. Sin embargo, debemos recordar que ni los hombres de Nueva Inglaterra, ni ningún otro, son nada a menos que Dios esté con nosotros, y cuando hayamos hecho todo, hasta encontrar fallas en los hombres y los instrumentos empleados, no podemos esperar prosperidad, a menos que lo acusado sea retirado de nuestro campamento. Dios últimamente ha desaprobado a mi familia, al quitarme a un siervo fiel, que fue de gran ayuda para nosotros, y uno de mis hijos ha estado bajo amenaza de enfermedades, pero está un poco mejor. Deseo sus oraciones por todos nosotros. Mi esposa se suma a mí en saludos afectuosos y respetuosos para usted y la señora Erskine.
Soy, reverendo y querido señor, tu hermano agradecido y cariñoso amigo. Jonathan Edwards. El efecto de la guerra sobre la misión indígena se verá en la siguiente carta al señor M. Cuyok. Stockbridge, 10 de abril de 1756. Reverendo y querido señor. Le agradezco su favor de agosto de 1755 con la carta del señor Invies que llegó a mis manos a finales del mes pasado, 7 meses después que tú me lo hayas escrito. Él me recomienda un hombre, especialmente un ministro del Evangelio, para observar en él evidencias de una disposición a escudriñar las profecías de las Escrituras relacionadas con el futuro avance del reino de Cristo en la tierra. Parece como si fuera un hombre que sintiera preocupación por el reino y los intereses de Cristo en el mundo, como si fuera uno de aquellos que se complacen en las piedras y favorecen el polvo de Sión. Pero los acontecimientos han demostrado que muchos teólogos de este carácter se han adelantado a fijar los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Sin embargo, no voy a acusar directamente al señor Invies de esto, antes de ver lo que tiene que ofrecer como prueba de las cosas en la que ha avanzado. Creo que ni yo, ni ninguna otra persona que no conozca más que lo que contiene su carta, de las razones en las que basa sus opiniones, tenemos ninguna oportunidad de juzgar esas opiniones. Por lo tanto, me parecería una lástima que su carta privada al señor Hogg fuera publicada al mundo antes de que sus razones fueran preparadas para la prensa. Esta carta ha sido reimpresa en Boston, pero al llegar al extranjero con tan poca mención de los fundamentos de su opinión, da ocasión a los profanos para reprocharla y ridiculizarla, y también a su autor. Con respecto al señor Hawley y al señor John Brenner y a sus indígenas, acerca de los cuales usted desea ser informado, los corresponsales han modificado su determinación de vez en cuando, con respecto al señor Brenner y sus indígenas. Al principio parecían inclinados a trasladarlos a Wagomin, alias Wyoming, y luego a Onoquauga, y luego nuevamente a Wyoming, y finalmente, hace aproximadamente 12 meses, lo despidieron por completo de su empleo como misionero a los indígenas y pastor de la iglesia indígena en Betel. No puedo decir que esté completamente satisfecho con su conducta al hacer esto tan apresuradamente, ni pretendo saber tanto sobre las razones de su conducta como para tener suficientes razones positivas para condenar sus procedimientos. Sin embargo, la congregación no queda enteramente como ovejas sin pastor, ya que en parte están confiadas al cuidado del señor William Tennant, que vive no muy lejos de ellos. Él es un ministro fiel y celoso que los visita y les predica una vez por semana, pero pienso que no en el Sabbat. El otoño pasado estuve en Nueva Jersey y Filadelfia, y estuve presente en una reunión de corresponsales, cuando el señor Tennant dio un relato agradable del estado entonces actual de estos indígenas, con respecto a la religión, y también de que se encontraban en mejores circunstancias, en cuanto a sus tierras, que las que habían estado. El señor Branner estaba entonces en Newark con su familia, donde había estado predicando, como estudiante en periodo de prueba para llegar a un acuerdo, desde el despido del señor Burr de ese lugar, a causa de sus asuntos como presidente de la universidad. Pero no sé si el señor John Brenner está establecido o le gustaría establecerse allí. En la reunión de corresponsales mencionada anteriormente, utilicé algunos argumentos para inducirlos a restablecer al señor Branner en su antiguo empleo con sus indígenas y enviarlos a Onoquauga. Pero pronto descubrí que sería inútil insistir en el asunto. Lo que más se insistió, como obstáculo insuperable para que el señor Branner se adentrara tan lejos en el desierto con su familia, fue el estado de salud muy débil del mismo señor John Brenner. Si efectivamente hubo alguna objeción suficiente a tal traslado, en ese momento o no, desde entonces, la divina providencia ha ordenado de tal manera el estado y las consecuencias de la guerra que subsiste aquí en América, que se han puesto obstáculos insuperables en el camino para su eliminación, ya sea hacia Onoquauga, Wyoming o cualquier otra parte de América, de esa manera. Los franceses, por sus infatigables esfuerzos con el pueblo de los Delaware, así llamados desde su antigua sede alrededor del río Delaware, aunque ahora residen principalmente en Susquehanna y sus brazos, los han incitado a hacer la guerra a los ingleses,
y terribles han sido los estragos y desolaciones que han causado últimamente en las partes del interior de Pensilvania y Nueva Jersey. Los indígenas Delaware son principalmente el pueblo que habita las partes cercanas al río Susquehanna, en las que se encuentran Wyoming y Onondaga. Estos últimos, en efecto, están por encima de los límites de sus tierras, pero no muy lejos de ellos, y los indígenas Delaware están allí con frecuencia, mientras van y vienen, por lo que existe un gran peligro de que la misión y el ministerio del Sr. Hawley allí sean completamente interrumpidos. El Sr. Hawley vino de allí hace unos 2 meses, con uno de mis hijos, de unos 10 años, que había estado allí con él casi un año, para aprender el idioma Mohawk. Desde entonces ha estado en Boston para consultar a los comisionados de asuntos indígenas que lo han contratado. Regresó, y ayer salió de mi casa para reunirse con algunos de sus indígenas a una hora y lugar determinados en el pueblo Mohawk, para determinar con ellos si será seguro para él regresar para morar con ellos. De lo contrario, estará bajo el sueldo de los comisionados hasta el próximo otoño, y se verá la cuestión de las 2 expediciones que ahora están en curso, una contra Crown Point, y la otra contra los fuertes franceses de Frontenac y Niágara, cerca del lago Ontario, lo cual posiblemente pueda suponer una gran alteración en cuanto al estado de la guerra con los indígenas. Si el Sr. Hawley decide no regresar a Onondaga esta primavera, probablemente irá como capellán de los indígenas en el ejército del general William Shirley en la expedición al lago Ontario. Usted habla de la enorme superioridad numérica de los ingleses en América respecto de los franceses, y que por lo tanto algunos piensan que los asentamientos de los primeros no corren gran peligro debido a los segundos. Si bien es cierto que los franceses son 20 veces menos que nosotros en número, cabe preguntarse si otras cosas en las que nos superan, consideradas en conjunto, no compensarán más que todo nuestro exceso de números. Ellos nos superan ampliamente en sutileza y estratagemas, en vigilancia y actividad, en rapidez y sigilo. Están familiarizados con el continente de América del Norte, en todas las partes al oeste de los asentamientos británicos, por muchos cientos de leguas, los ríos, lagos y montañas, las avenidas y pasos. También tienen influencia entre las diversas tribus y pueblos indígenas y en su constante habilidad e infatigable diligencia para administrarlos, para alejarlos de los ingleses y unirlos firmemente a ellos mismos, y así emplearlos como sus instrumentos. Además de la gran ventaja que tienen en tiempo de guerra, el gobernador de Canadá los tiene a todos unidos bajo el mando absoluto como de un solo hombre. Mientras nosotros estamos divididos en muchísimos gobiernos distintos, independientes unos de otros y, en algunos aspectos, con intereses enfrentados. Estos intereses que obstruyen, avergüenzan indescriptiblemente nuestros asuntos y nos convierten en un gran grupo, pero, en un organismo difícil de conducir, consecuentemente inmanejable, y así una presa fácil para nuestro enemigo vigilante, secreto, sutil, rápido y activo, aunque comparativamente pequeño. En cuanto a una descripción de la situación de las partes que mencionas, no puedo darte nada mejor que la que tienes en muchas de las que abundan en Gran Bretaña. Respecto a la situación de Stockbridge, no está en la provincia de Nueva York, como se le ha informado, sino en el límite extremo de la provincia de Massachusetts, al oeste, junto a la provincia de Nueva York, a unas 40 millas al oeste del río Connecticut, a unas 25 millas al este del río Hudson y a unas 35 millas al sureste de Albany. Estamos en un lugar expuesto en estos tiempos de guerra. 4 personas fueron asesinadas aquí, a principios de septiembre de 1754, por los indígenas de Canadá, lo que ocasionó una gran alarma para nosotros y para gran parte de Nueva Inglaterra. Desde entonces hemos tenido muchas alarmas, pero Dios nos ha preservado. Deseo sus oraciones para que aún podamos ser preservados, y que Dios esté conmigo, mi familia y mi gente, y nos bendiga en todos los aspectos. Mi esposa y mi familia se unen a mí en sus respetos hacia usted y los suyos. Soy yo, querido señor, su afectuoso hermano y servidor. Jonathan Edwards. Como consecuencia del mal éxito de las armas británicas durante la campaña de 1756,
El peligro de las fronteras se volvió extremo y los amigos del señor Edwards estuvieron durante un tiempo extremadamente ansiosos por su seguridad personal. En ese momento el señor Bellamy le envió la siguiente amable invitación para buscar en Betlem un lugar de retiro para él y su familia. Betlem, 31 de mayo de 1756. Estimado. Estoy quebrantado, con el temor que nuestro ejército contra Crown Point sea derrotado. Solo Dios sabe cómo será. Tu propia discreción te hará lo suficientemente rápido para asegurar tu seguridad y la de tu familia. Estamos preparados para recibirlo a usted y a cualquiera de su familia, con todas las comodidades que ofrece nuestra casa como si fueran nuestros hijos. Estoy muy interesado en tu seguridad. Estoy preocupado por el señor Hawley. Temo que sea demasiado aventurero y desperdicie su vida por nada. Me gustaría que si tuvieras un medio, que le enviaras una carta. Los niños indios están cada vez más contentos y accesibles, les gusta demasiado jugar, pero son muy ignorantes y muy tontos, en lo que se refiere a las cosas de la religión y en aritmética. Cuando les enseño algo que es un poco difícil, pronto se desaniman y no les gusta intentarlo nuevamente. Así que los retiro y los pongo a escribir de nuevo, con la intención de que avancen poco a poco. No soportan las dificultades ni se dedican a los negocios como los chicos ingleses. Parece que nunca les enseñaron el catecismo. ¿Se lo enseño yo? Tengo 3 Biblias, pero aún no se las he dado a los muchachos, son tan ignorantes. Espero que me dé las instrucciones que crea oportunas. Estoy a tu disposición, reverendo señor. Joseph Bellamy. Es probable que el señor Edwards comenzara su tratado sobre el pecado original alrededor de este periodo, y que haya dedicado las horas de ocio del verano, otoño e invierno en la preparación de ese trabajo. La fecha del prefacio del autor, 26 de mayo de 1757, muestra el momento en que se terminó para la imprenta. Las opiniones del señor Edwards, en este tratado, son las siguientes. Que hay una tendencia en la naturaleza humana, prevaleciente y eficaz, a ese pecado que implica la ruina total de todo. También que esta tendencia se origina en el pecado de Adán, del cual se considera partícipe a toda la raza. Además, que esta tendencia consiste en ser abandonados por Dios, en su origen, en la posesión de apetitos y pasiones meramente humanos, en sí mismos, abre comillas, inocentes, y sin el influjo de esos principios superiores que provienen de las influencias divinas. La única culpa que atribuye a los hombres, antes de que lleguen al ejercicio del albedrío, es la de haber participado en la apostasía de Adán, como consecuencia de la constitución original de Dios, que hizo de él y de su raza, entre comillas, solo una raza. Él supone que esta tendencia al pecado, perteneciente a los hombres, en su origen, constituye al sujeto de ella un pecador, solo porque lo considera como un participante en ese pecado, por el cual Adán apostató, con toda su raza. A esta tendencia la llama, pecaminosa, corrupta, odiosa, etc., porque es una tendencia, abre comillas, a ese mal moral por el cual el sujeto se vuelve odioso a los ojos de Dios, cierra comillas. Esto se menciona en la parte 1, capítulo 2, sección 3. El señor Edwards supone que los infantes, que tienen esta tendencia en su naturaleza, son todavía, abre comillas, pecadores, solo por el único acto u ofensa de Adán, y que, ellos mismos no han renovado el acto de pecar. Eso está mencionado en la parte 1, capítulo 4. Lo cual niega por completo la intervención positiva de Dios en la producción del pecado, y reduce la tendencia a pecar a los, entre comillas, principios inocentes de la naturaleza humana que Dios podría crear sin pecado. Y a la retención de esa influencia positiva de la que surgen principios superiores y divinos. Estos, principios inocentes, como el hambre y la sed, el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría y la tristeza, y el amor propio, diferenciado del egoísmo, que son necesarios para la naturaleza del hombre y le pertenecen, sean santos o pecaminosos, no son, en su opinión, pecado. Apenas constituyen el fundamento de la certeza de que el ser que los tiene pecará, tan pronto como sea capaz de pecar, si se le niega esa influencia positiva, de la que brotan principios superiores y divinos. Y en esta relación, se habla de ellos,
bajo la designación general de una tendencia o una propensión a pecar. Las opiniones de imputación contenidas en esta obra son las que se han sostenido extensamente durante mucho tiempo. Sin embargo, algunos de ellos ciertamente no son generalmente recibidos en la actualidad. Con esta excepción, el Tratado sobre el Pecado original se considera la obra estándar sobre cuyo tema trata, y es sin duda la defensa más capaz de la doctrina de la depravación humana, y de la doctrina de que esa depravación es consecuencia del pecado de Adán, que ha aparecido hasta ahora. Por otro lado, y cambiando de tema, el padre del señor Edwards, como recordará el lector, debido a las crecientes enfermedades de la edad, había solicitado a su gente que estableciera un colega en el ministerio en el año 1752, pero continuó predicándoles regularmente hasta el verano de 1755, cuando tenía 87 años de edad. La siguiente carta, probablemente la última que le escribió su hijo, muestra el deterioro gradual de su salud y sus fuerzas durante los 2 años siguientes. A continuación, la carta escrita por Jonathan Edwards a su muy anciano padre. Al reverendo Timothy Edwards, East Windsor. Stockbridge, 24 de marzo de 1757. Honrado Señor. Aprovecho esta oportunidad solo para informarle que gracias a la bondad de Dios, todos gozamos de un cómodo estado de salud y que no hace mucho que hemos oído hablar del bienestar de nuestros niños en Nueva Jersey y Northampton. Tengo la intención, si Dios quiere, de estar en Windsor en algún momento cercano a principios de junio, proponiéndole entonces emprender un viaje a Boston. Yo tenía la intención de haber ido antes, pero preveo tales obstáculos que probablemente me impedirán ir hasta ese momento. Nos alegra mucho saber, por parte del señor Andrewson, que usted se encuentra tan bien como para poder bautizar a un niño en su propia casa el penúltimo sábado pasado. Todos nos unimos en deber hacia usted y mi honorable madre, y en respetuosos y afectuosos saludos a hermanas y primas, y en una petición de un recuerdo constante en vuestras oraciones. Soy, honorable señor, tu obediente hijo. Jonathan Edwards. No mucho después de que el señor Edwards enviara al señor Erskine su reivindicación de sí mismo contra la acusación de haber presentado, en el libro de la libertad de la voluntad, los mismos puntos de vista sobre la libertad y la necesidad que los expuestos por Lord Keynes, recibió de su amigo un folleto titulado Objeciones a los ensayos sobre los principios de la moralidad y la religión natural examinadas. En este ensayo directamente avanzó la opinión de que si fuera realmente cierto, como el señor Edwards había insistido y demostrado en la libertad de la voluntad, que no hay libertad de contingencia ni poder de autodeterminación en la voluntad, en contraposición a la necesidad moral o la conexión cierta entre motivos y voliciones. Sin embargo, era mejor para la humanidad que no se conociera la verdad a este respecto, porque, en ese caso, no se considerarían ni a sí mismos ni a los demás merecedores de elogio o censura por su conducta. En la siguiente carta, el señor Edwards expone la locura y el absurdo de esta opinión y explica, de una manera notablemente clara y convincente, la importancia práctica de los grandes principios propuestos en la libertad de la voluntad en materia de salvación. Esta carta bien podría haber sido publicada en ese momento y circulado por toda la Iglesia. Recomendamos la lectura frecuente y en oración, tanto de aquellos ministros que no pueden entender claramente la distinción entre incapacidad física y moral, como de aquellos que no perciben la importancia de explicar y hacer cumplir esta distinción desde el púlpito. Distinciones tales como exhibir las consecuencias de representar a pecadores impenitentes como estar incapacitados para arrepentirse y creer que la mera falta de voluntad, de una manera demasiado terrible para ser resistida por una mente concienzuda. A continuación, la carta de Jonathan Edwards al reverendo John Erskine. Al señor Erskine. Stockbridge, 3 de agosto de 1757. Reverendo y querido señor. El pasado mes de junio recibí una carta suya, fechada el 22 de enero de 1757, con la queja del señor Anderson verificada y las objeciones a los ensayos examinados.
Y me refiero a los ensayos sobre los principios de la moral y la religión natural de Lord Keynes. Por estas cosas, ahora les devuelvo mi más sincero agradecimiento. La conducta del defensor de los ensayos de Lord Keynes, a partir de las objeciones formuladas contra ellos, parece muy extraña. Muchas cosas se producen de Calvino y de varios escritores calvinistas para defender lo que no se objeta. Su libro trata casi por completo de aquello que no sirve para nada, quizás solo para divertir y cegar a la gente común. Según tu propuesta, he redactado algo, exponiendo la diferencia entre mi hipótesis y la de los ensayos. Eso te he enviado para que lo imprimas en Escocia, si lo consideras mejor, o para ser eliminado como usted crea conveniente. Los ensayos sobre los principios de la moralidad y la religión natural, de Lord Keynes. Lo he escrito en una carta dirigida a usted, y si se publica, puede ser considerada como una carta mía a un ministro en Escocia. La noción de Lord Keynes, de que Dios engaña a la humanidad mediante una especie de instinto o sentimiento natural o invencible, que los lleva a suponer que tienen una libertad de contingencia y autodeterminación de la voluntad, para hacerles creer a sí mismos y a los demás, que son dignos de ser culpados o elogiados por lo que hacen. Es una noción realmente extraña, y es difícil para mí conjeturar cuáles podrían ser sus puntos de vista al publicar tales cosas al mundo. Sin embargo, por lo que he oído, algunos otros parecen estar tan lejos de la misma opinión que piensan que si es realmente cierto, no hay ningún poder de autodeterminación en la voluntad, a diferencia de cualquier necesidad moral, como digo, que consiste en una cierta conexión entre motivos y voliciones, es una tendencia traviesa decir algo al respecto, y que lo mejor es que la verdad en este asunto no se sepa por ningún medio. No puedo dejar de tener una opinión extremadamente diferente. Por el contrario, creo que la noción de libertad, que consiste en una autodeterminación contingente de la voluntad, como necesaria para la moralidad de las disposiciones y acciones de los hombres, es casi inconcebiblemente perniciosa. Y que la verdad contraria es una de las verdades más importantes de la filosofía moral, que jamás se haya discutido y que sea más necesario conocer, y que a falta de ello, esos esquemas de moralidad y religión, que son una especie de esquemas infieles, completamente diversos de la virtud y la religión de la Biblia. Estos son totalmente inconsistentes y subversivos con las cosas principales que pertenecen al esquema del Evangelio, han prevalecido de manera tan amplia y durante tanto tiempo, y se han mantenido con tanta fuerza. Creo que quien quiera que imagine que él, o cualquier otra persona, alguna vez verá las doctrinas de la gracia efectivamente mantenidas contra estos adversarios, hasta que se establezca la verdad en este asunto, imagina una cosa en vano. Porque, permitámonos a estos adversarios lo que sostienen a estas alturas, y creo que tienen una manifestación estricta contra nosotros. Y no solo estos errores tienen una influencia perniciosa en las controversias religiosas públicas que se mantienen en el mundo. Sin embargo, este tipo de nociones tienen una influencia más fatal en muchos sentidos, en las mentes de todos los rangos, en todas las transacciones entre Dios y sus almas. Cuanto más vivo, y cuanto más tengo que tratar con las almas de los hombres en la obra del ministerio, más veo esto. Las nociones de este tipo son uno de los principales obstáculos para el éxito de la predicación de la palabra y de otros medios de gracia en la conversión de los pecadores. Esto aparece especialmente cuando las mentes de los pecadores se ven afectadas por alguna preocupación por sus almas y se incitan a buscar su salvación. Nada es más necesario para los hombres, en tales circunstancias, que la convicción y la humillación absoluta. Es necesario que sus conciencias deban estar debidamente convencidas de su verdadera culpa y pecaminosidad ante los ojos de Dios, y de que merecen su ira. Pero, quien hay que haya tenido experiencia del trabajo de un ministro, tratando con almas en tales circunstancias, que no encuentre que lo que principalmente impide esto es que los hombres se excusen de su propia incapacidad y de la necesidad moral? De aquellas cosas en las que consiste más fundamental y principalmente su excesiva culpa y pecaminosidad a los ojos de Dios. Tales como, vivir día a día sin una chispa de verdadero amor al Dios de gloria infinita y fuente de todo bien, que tengan mayor complacencia en las pequeñas cosas viles de este mundo que en él.
Que vivan su vida rechazando a Cristo con todos sus gloriosos beneficios y su amor manifestado en la cruz. Y después de toda la exhibición de su gloria y gracia, habiendo permanecido sus corazones todavía tan fríos como una piedra con relación a Él. Y así viven en tal ingratitud hacia esa infinita misericordia suya al dar su vida por los pecadores. Puede ser que en algunos casos, piensen que sus conductas están afectadas por la lascivia, la mentira, la deshonestidad, la intemperancia, la blasfemia, etc. Pero los grandes principios de la iniquidad, que constantemente permanecen y reinan, de donde todo procede, son todos olvidados. La conciencia no los condena por esas cosas, porque no pueden amar a Dios por sí mismos, no pueden creer en sí mismos y cosas por el estilo. Más bien, echan la culpa de estas cosas y de sus otras malas disposiciones de corazón reinantes a Dios, y en secreto le acusan de toda la culpa. Estas cosas se deben en gran medida a la falta de una completa instrucción en esa gran e importante verdad de que una mala voluntad o una mala disposición del corazón en sí misma es maldad. Es maldad en su mismo ser, naturaleza y esencia, y no simplemente la ocasión de ella, o la influencia determinante a la que se debió al principio. Algunos tal vez dirán que reconocen que es su culpa tener un corazón tan malo, que no tienen amor a Dios, ni fe verdadera en Cristo, ni gratitud hacia Él, porque han sido negligentes y perezosos en tiempos pasados, y no han utilizado medios para obtener un mejor corazón, como deberían haberlo hecho. Aunque puede ser que se les haya enseñado que sean culpables de la maldad de su corazón, porque, por así decirlo, se la provocaron a sí mismos en Adán, por el pecado que él cometió voluntariamente, al cual se le atribuye justamente el pecado a su cuenta. Lo cual tal vez no lo nieguen. Pero ¿qué tan lejos están estas cosas de ser una convicción adecuada de su maldad y su enemistad hacia Dios y Cristo? Estar convencido del pecado de algo que hace mucho tiempo fue motivo de su enemistad con Dios, y estar convencido de la maldad del enemigo mismo, son dos cosas suficientes. Y si los pecadores, bajo algún despertar, encuentran el ejercicio de la corrupción de su corazón, como se manifiesta de muchas maneras, en sus meditaciones, oraciones y otros deberes religiosos, y en ocasiones de sus temores al infierno, etc. Aún así, esta noción de su incapacidad para evitarlo y excusándolos, les impedirá tener una convicción adecuada del pecado en este documento. El temor al infierno tiende a convencer a los hombres de la dureza de sus corazones. Pero luego, cuando descubren cuán duros son sus corazones y cuán lejos están de una sensibilidad y un afecto adecuado en las cosas de la religión, se les impide condenarse adecuadamente por ello, por la necesidad o incapacidad moral que lo acompaña. Porque la noción misma de dureza de corazón implica incapacidad moral. Cuanto más duro es el corazón, más muerto está en el pecado y más incapaz de ejercer buenos afectos y actos. Finalmente, la fuerza del pecado se convierte en excusa para el pecado. Fue de esa manera que he conocido a muchos temerosos del infierno, justificándose o excusándose, al menos implícitamente, en horribles obras de enemistad contra Dios, en pensamientos blasfemos, etc. Es de gran importancia que aquellos que buscan su salvación sean liberados de toda dependencia de su justicia propia, pero las nociones sobre todas estas cosas lo impiden. Estos se justifican en la sinceridad de sus esfuerzos. Se dicen a sí mismos que hacen lo que pueden, se esfuerzan mucho, y aunque hay una gran imperfección en lo que hacen, y surgen muchas malas obras del corazón, no pueden evitarlas. Aquí la necesidad o incapacidad moral entra como excusa. Cosas de este tipo han sido visiblemente el principal obstáculo para la verdadera humillación y conversión de los pecadores en los tiempos de despertar que han habido en esta tierra, en todas partes, como he tenido oportunidad de observar, en muchísimos lugares. Cuando se predica el Evangelio, y se instan con más fuerza sus ofertas, invitaciones y motivos, y algunos corazones se destacan, aquí está su fuerte apoyo, su ancla. Si no fuera por esto, obedecerían, o sus corazones los condenarían por su horrible culpa al no cumplir. Y si la ley de Dios se predica en su rigor y espiritualidad, la conciencia no queda debidamente convencida por ella. Se justifican con su incapacidad, y el designio y fin de la ley,
como maestro de escuela para prepararlos para Cristo, es derrotado. De este modo, se impide que tanto la ley como el Evangelio tengan el efecto adecuado. La doctrina de una voluntad autodeterminante, como fundamento de todo bien y mal moral, tiende a impedir cualquier ejercicio adecuado de fe en Dios y en Cristo, en el asunto de nuestra salvación, como tiende a impedir toda dependencia de ellos. Porque, en lugar de esto, enseña una especie de independencia absoluta sobre todas aquellas cosas que son de principal importancia en este asunto, pues nuestra justicia depende originalmente de nuestros propios actos como si fueran autodeterminados. De esa forma nuestra propia santidad proviene de nosotros mismos como su causa determinante, su fuente original y suprema. En cuanto a la justicia imputada, debería tener algún mérito, sin duda no puede existir tal cosa. Para la autodeterminación es necesario elogiar y merecer. Pero lo que se imputa a otro no proviene de nuestra autodeterminación o acción. Verdaderamente, en este esquema, el hombre no depende de Dios, sino más bien Dios depende del hombre en este asunto, porque solo actúa de forma consecuente en los actos del hombre, es decir, Dios depende de lo que ve que nosotros determinamos y hacemos primero. La naturaleza de la verdadera fe implica una disposición a dar toda la gloria de nuestra salvación a Dios y a Cristo. Pero esta noción es inconsistente con ella, porque en efecto da toda la gloria al hombre. Porque esa es la doctrina misma que se enseña, que el mérito y la alabanza son suyos, de quienes es la determinación original y eficaz de la acción loable. De modo que en general, creo que debe ser un milagro si alguna vez se convierten hombres que han absorbido nociones como estas y están bajo su influencia en sus preocupaciones religiosas. Si estas nociones tienden efectivamente a impedir que los hombres busquen siempre la conversión con alguna seriedad, es manifiesto que los hombres nunca tomarán en serio este asunto hasta que sus conciencias se despierten y se vuelvan sensibles a la ira de Dios y al peligro de sufrir los terribles efectos de ella. Pero esa estupidez, que se opone a este despertar, se sostiene principalmente por estas dos cosas: su insensibilidad ante su culpa, en el pasado y en el presente, y se jactan de lo que está por venir. Estas nociones de libertad de indiferencia, contingencia y autodeterminación, como esenciales para la culpa o el mérito, tienden a excluir todo sentimiento de gran culpa por la maldad pasada o presente. Como ya se ha observado, toda maldad del corazón está excusada, como lo que es considerado en sí mismo, no trae culpa. Y a lo único que tiene que recurrir la conciencia, para encontrar alguna culpa, es a la primera determinación errónea de la voluntad, en alguna mala conducta, antes de que existiera esa maldad de corazón, que fue ocasión de introducirla o confirmarla. Lo cual determina que surgió contingentemente de un estado de indiferencia. Y a qué pequeña cuestión reduce esto la culpa de los hombres, cuando se pasan por alto todas las cosas principales en las que consiste su maldad. De hecho, cuanto más se persiguen estos principios, más y más debe desaparecer la culpa, hasta que al final quede en nada, como puede demostrarse fácilmente. Y con respecto a la autoadulación y la presunción, en cuanto a lo que es futuro, nada puede concebirse que tienda más directamente a ello, que una noción de libertad poseída en todo tiempo, siendo consistente en un poder para determinar la propia voluntad al bien o al mal, lo cual implica un poder que los hombres tienen, en todo tiempo, para determinarlos a arrepentirse y volverse a Dios. ¿Y qué puede alentar más eficazmente al pecador en las demoras y negligencias presentes y animarlo a continuar en el pecado, en la presunción de haberlo hecho? ¿Su propia salvación en todo momento a sus órdenes? Esta noción de autodeterminación y autodependencia tiende a impedir, o enervar, toda oración a Dios por la gracia de la conversión. ¿Por qué los hombres deberían clamar fervientemente a Dios por su gracia, para que determine sus corazones a aquello a lo que deben estar decididos por sí mismos? De hecho, esto destruye la noción misma de la conversión. No puede existir propiamente tal cosa, ni nada parecido a lo que la Escritura habla de conversión, renovación del corazón, regeneración, etc. Si todo lo que se requiere o se puede esperar es crecer bien, mediante una serie de actos autodeterminados por ellos mismos. Disculpe, Señor, que sea tan insistente sobre este tema.
Estoy hablando desde la plenitud de mi corazón. Lo que he visto durante mucho tiempo sobre las terribles consecuencias de estas nociones prevalecientes en todas partes, y lo que estoy convencido seguirán siendo sus consecuencias mientras sigan prevaleciendo, esto me llena de preocupación. Por lo tanto, desearía que el asunto fuera examinado más a fondo y buscado hasta lo más profundo. He reservado una copia de esta carta y también de la otra que le envié a usted fechada el 25 de julio, con la intención de enviárselas al señor Burr, para que él las haga llegar a través de Nueva York o Filadelfia. Considerando estas cartas de especial importancia, envío duplicados, por si una de ellas llegara a perderse. El paquete, en el que adjunto esto, lo cubro para el señor Higgies y lo envío a Boston, al cuidado del señor Hislop, para que se lo haga llegar al señor Higgies. Sin embargo, le he pedido que, si tiene una oportunidad más directa, lleve el paquete a Edimburgo, pasando por Londres, y luego que lo envuelva todo con una inscripción dirigida a usted. También le dije que le escriba a usted pidiéndole que abra el paquete y saque las cartas que le pertenecen. En mi carta al señor M. Cuyok, verá, señor, algo de nuestro triste estado, a este lado del agua. Oh, señor, ruega por nosotros, y ora particularmente, por tu afectuoso y comprometido, amigo y hermano. Jonathan Edwards. Fin del capítulo 23.